Biomoléculas orgánicas. Son las moléculas que forman parte de los seres vivos. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenéticos y se clasifican en bioelementos primarios, bioelementos secundarios. Bioelementos primarios. Estos elementos constituyen el 97% de la materia viva y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son indispensables para la formación de biomoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. También encontramos los bioelementos secundarios que son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, calcio y oligoelementos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Esas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Este se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Tipos de carbohidratos en función de su estructura química. Monosacáridos. Son los más simples ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Disacáridos. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas, organismos vegetales, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celulosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacáridos. En muchos casos los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Polisacáridos. Son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Funciones de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos plásticos y otros objetos artificiales. Los lípidos, se conocen también como grasas, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que los carbohidratos. Aíslan del frío, así las ballenas y mamíferos marinos tienen una capa importante de grasa debajo de la piel. Los lípidos se dividen en lípidos simples y lípidos compuestos. Los lípidos simples, en este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Lípidos compuestos, además contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo de fosfato asociado a un lípido. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces péptidos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Propiedades de las proteínas. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que se están almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no están presentes en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono.
También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas y las hormonas. Las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que producen las reacciones químicas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina; globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas, como una parte fibrilar y otra parte globular. Dependiendo de la composición química que poseen, hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en ácidos nucleicos. Son las biomoléculas portadoras de la información genética, son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras unidades estructurales, monómeros denominados nucleótidos. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, que actúan en el citoplasma. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, que se diferencian por el azúcar pentosa que lleva desoxirribosa y ribosa respectivamente. Además, se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y tiamina en el ADN, y adenina, guanina y citosina y uracilo en el ARN. Una última diferencia está en la estructura de las cadenas, que en el ADN será una cadena doble y en el ARN es una cadena sencilla.